Anduaga nuevamente junto a ustedes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Nuevamente junto a ustedes, aquí Casa de Fe Panguipulli, Dani Carva Anduaga, en una nueva cápsula de amor. ¿Cómo estás, Dani? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Yo muy bien, aquí ya con muchas ganas de querer compartir junto a ustedes este tema bien complicado. La verdad que vamos a hablar, nos vamos a enfocar, queremos atacar el día de hoy para que ustedes sepan de un enemigo silencioso, sí, que no hace distinciones de personas, de color, de edad ni de nada. Hablamos de la culpa, ese amigo silencioso que entra en cada uno de nosotros haciendo caos, absolutamente a caos, cadenas, nos tiene atados muchas veces. Así que de eso queremos hablar el día de hoy. Así es, ese tema tan importante, porque al final olvidamos con la culpa. Muchas veces nos lleva a olvidar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Él vino precisamente porque nosotros había pecado, pero más todavía yo diría que a lo mejor que el pecado era la culpa, porque nosotros le veníamos creyendo a ese pecado y el resultado de creerle a un pecado es la culpa. Entonces es importante platicar de ello y algo enfocado totalmente a lo que nos dice la palabra de Dios. Por ello me gustaría empezar a ir de lleno, como dices tú, al grano, dice el dermatólogo. Vamos directo al grano, dice el dermatólogo. Y de los mexicanos. ¿Cómo se dice? Y a lo mexicano es a lo que te cruje, chencha. Chencha, a lo que te cruje, chencha. Primera los Corintios 15, versículo 55. Y dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué gran verdad, verdad! ¡Qué gran regalo! Bendito nuestro Señor Jesús. Así es, porque, si explicamos esta palabra, después de haber entendido que realmente la obra, vamos a recordar primeramente que nosotros no podemos hacer ya obras, no podemos matar el pecado, no podemos hacer nada contra el pecado. Pero sí hay algo muy real, que es esta palabra en donde nos dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, al decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Lo que aquí estamos aprendiendo es que nos está diciendo en otras palabras, ¿dónde estás tu pecado? ¿Dónde estás, pecado? ¿Por qué? Porque dice la palabra que Jesús fue el que vino y quitó el pecado del mundo. Dice la palabra que Él vino a quitar el pecado del mundo. Entonces, si lo quitó, ¿por qué yo lo puedo seguir mirando? ¿Por qué me voy a sentir culpable por un pecado que ya no está? Sí es cierto que cometemos errores, que nos equivocamos, que pasan muchas cosas, pero mirando a Cristo, yo no puedo decir que existe el pecado, porque el pecado ya se lo llevó. Si no, estoy anulando la obra de Jesús. Y yo, al menos, yo me siento cristiano, me siento hijo de Dios. Y si yo me siento cristiano, tengo que asumir y hacerle creer a mi corazón que realmente Jesús ya hizo esa obra. Entonces yo ya no puedo llegar más allá. Y en cuanto a lo que nos dice también nos habla del pecado, claramente, que es el aguijón de la muerte, y nos habla también de la ley, porque donde no hay pecado no puede haber culpable, no puede haber, ¿cómo se dice? Cuando te inculpan, te culpan, y nosotros precisamente es el tema, y es esa pequeña palabra que significa tanto, que es la culpa. Entonces a mí no me pueden inculpar, porque mi fundamento es Cristo. Si nosotros estamos plantados sobre la roca, y esa roca es nuestro fundamento, es bueno que nosotros veamos que el fundamento se refiere a todo aquello en lo que nosotros tenemos nuestros, digámoslo así, argumentos y defensa de todo tipo, para que todo lo que me venga en contra, todo lo que sean pecados, tristeza, angustia, todas las cosas que me pueden jugar en contra, yo tengo mis argumentos, tengo mi fundamento para combatirlo. Y ese fundamento se llama Jesucristo, porque Él fue el único que pudo hacerlo para que yo pudiese caminar con libertad, una libertad espiritual, en donde yo puedo volver a mirar
las cosas de Dios espiritualmente y las pueda entender, que no nada más me base en lo que leo en la Biblia y en aprenderme la Biblia al derecho y al revés, sino que mis ojos sean abiertos y llevados a ese entendimiento de lo sobrenatural de Dios, tal como fuimos creados en el principio, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza espiritualmente. Después nos dio un cuerpo, después. Y eso lo dice en Génesis. En Génesis 1:26 dice que creó al hombre y a la mujer. Y en Génesis 2, versículo 7, dice que entonces nos formó, y que nos formó del polvo y nos dio aliento de vida. Por lo cual nosotros tenemos que saber, con Cristo, nosotros podemos volver a esa creación espiritual para conocer las cosas sobrenaturales y empezar a creer lo hermoso y lo grande y bueno que Dios tiene para con nosotros. Exactamente, y eso mismo, queridos hermanos, amigos, seamos más relajados. El que seamos cristianos no significa en lo absoluto que vayas a ser perfecto. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, pero estás en un proceso en el cual vas a cometer muchos errores, te vas a equivocar, no sabes cuánto, pero de ahí tómate de la mano de Jesús y que cada acto malo que tú hagas, no te inculpes, no hagas lo que ya está pagado en la cruz. Jesús ya hizo la obra, esa gran obra. Y quiero llevarte a Hebreos, capítulo 10, versículo 22, que dice: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. ¿Eso qué te quiere decir? Jesús ya lo hizo, querido hermano y hermana. De verdad, hoy en día, en este tiempo, hay tanta gente que está apartada de Jesús, muchos jóvenes hoy en día porque le hablaron mal a la mamá, o esposas porque le hablaron mal a su esposo, una mega discusión, no siguen adelante, no son capaces de volverse a nuestro Padre hermoso porque cometieron ese error. Déjame decirte que lo vas a cometer muchas veces, tienes que ir confiadamente al trono, y te doy un consejo. Mira, cuando tú te equivoques, deja de culparte y levanta tus manos al cielo y di: soy justicia de Dios. Gracias, Señor, porque diste a Jesús en esa cruz por mí y ya pagó esa culpa, ese pecado, ese error que cometiste ayer, que estás cometiendo y que vas a cometer. Así que ánimo, porque hay una esperanza viva que se llama Jesús. Recordemos, es tan fácil, en algún momento yo le decía a mi esposa, es tan fácil a veces el volvernos a nuestro inicio en Cristo, en donde veamos la obra, porque nosotros seguimos viendo el pecado, seguimos sintiéndonos culpables, y entonces se nos olvida totalmente. En ese momento nosotros estamos haciendo de lado esa obra, y esa obra no fue en vano, fue grande, fue de verdad un sacrificio. Por algo se dice que fue un sacrificio. Así que nosotros no lo vamos a poder hacer, ni siquiera el hecho de poder portarnos bien, porque estamos en una carne. Y dice Pablo, ¿cómo dice Pablo? Pablo en Romanos o Hebreos. Romanos. Se me fue la palabra. Pero yo quería leer una palabra en primera de Juan, versículo 21. Dice: queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Qué hermoso, ¿no? De verdad, la culpa es un enemigo silencioso, un arma, un secuaz del diablo, el que te quiere destruir, y la única función y labor de la culpa es apartarte, separarte de Dios y destruirte, porque cuando uno se siente culpable es algo horroroso. Así es. Caes en un caos, en algo horrible, porque imagínate sentirnos culpables de cada obra mala que cometemos. Entonces, ¿a qué vino Jesús? ¿Quién me puede responder eso? Si te sientes culpable de todos los pecados y de los errores que tú cometes, yo te hago esta pregunta: ¿a qué vino Jesús entonces? Así es.
Nuestro fundamento es Cristo. Y en la palabra de Dios, cuando le venga alguna culpa, cuando le venga algún sentimiento contrario a nuestra naturaleza, que es en Dios, espiritual, casi prácticamente de santos, nosotros tenemos que ir a esta palabra y leerla en voz alta. Esta palabra de 1 Corintios 15:55, y le vamos a decir: ¿dónde estás, pecado? ¿No está? Porque mi fundamento es Cristo. ¿Se fue? Así que eso Bien, por eso gócese. Hay mucho de qué alegrarse. Carito, pero es que las circunstancias, mira, todo lo que nos rodea estamos en calamidad. Sí, pero nosotros estamos llamados a vivir por fe, no por vista. Que no se te olvide, porque la victoria nuestra es la fe. Así que ánimo, porque hay una esperanza. Jesús ya lo hizo. Mira esa cruz. Cada vez que te equivoques, levanta tus manos. Soy justicia de Dios. Gracias, Jesús, porque estoy tomado de tu mano. Y declara la palabra, Colosenses 2:15. Dice que el Señor Jesús tomó toda potestad, todo principado, los exhibió públicamente. Ya no hay poder, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Así que ánimo, porque hay mucho, mucho que festejar. Esto fue Cápsulas de Amor con Casa de Pepa Kipuy y nos vemos, que estén muy bien. Bendiciones.